A ver, ¿cómo reaccionarías si yo te dijera, muchachos, es fin de semana, nos vamos de fiesta? A ver, ¿cómo reaccionarías? Te leo en el chat. A ver, Santiago fue el primero. 9 nos pone. Muy bien, Santiago. Diana nos pone 4 de alegría. Excelente. Lucía también participando. Se sorprende. Lucía, mucho trabajo. Para ella es sorpresa tener que salir un fin de semana. Tanto trabajo, clases que tenemos, que ofrecemos en ITEC. Muy bien, siempre es bueno despejarse de cuando en cuando. Tenemos más respuestas. Fernando nos dice 7, el chico Oxo. Muy bien, Fernando. Orquídea 1. Bien, nos vamos. Patricia 5. Patricia como que, ¿qué? ¿Cómo que nos vamos? Tenemos que estar en clase, ¿no? Imagino que por eso será tu reacción, ¿no, Patricia? Isabela y Araceli, número 4. Muy bien. Y Mick también, número 1. Excelente. Vamos con otra pregunta, ¿ya? Otra más. A ver, les digo, bueno, señores, yo sé que es salida, pero necesitamos trabajar horas extras para terminar el reporte. ¿Cómo reaccionarías? ¿Ah? ¿Cómo reaccionarías? Te leo a ver. Tenemos que trabajar horas extras para terminar el trabajo. Para terminar. A ver. Muy bien. Diana nos muestra 3. ¿Cómo? Diana, ¿cómo puede ser? Lucía nos dice número 6. Bueno, Lucía, a veces nos toca, ¿no? Dictar fines de semana, quedarnos un poquito más tarde. Suele pasar. Santiago, también al igual que Diana, 3. Como es posible. Fernando, el número 8, como que no puede ser. Araceli, número 6, nos lamentamos, al igual que Liz. Patricia se asusta también, como el niño Pedro. Orquídea, el número 2. Bueno, Orquídea seguramente le gusta mucho trabajar, es workaholic, como se le dice. Muy bien. Noelia, número 1. Bien, hay que trabajar porque paga horas extras, pago extra. Ojalá, ¿no? Si es así, genial, ¿no? No nos caería mal, ¿no? Tiene unas reacciones, digamos, múltiples, ¿no? Entre 3, 5 y 8 ahí, ¿no? Muy bien, Mick. Excelente. Muy bien. Eso es una simple dinámica sencillita como para irnos soltando y además aprovechando que también se han sumado varios en este momento. Excelente. Muy bien. Si se dan cuenta, tiene que ver mucho con el lenguaje corporal y los gestos, ¿no? Entonces, eso es parte de también cuando nosotros nos interrelacionamos, ¿ya? Tenemos gestos, tenemos movimientos, posturas que dicen mucho de nosotros, inclusive más que las palabras en algunos casos, ¿no? Entonces, tengámoslo presente porque ante distintas situaciones a veces reaccionamos y no nos damos cuenta. Y la única manera de darnos cuenta es que alguien nos tome una foto o por ahí vernos grabados en algún video. De hecho, todas estas reacciones que ven acá han sido normalmente naturales y justamente se han hecho muchas de ellas famosas porque fueron captados en el momento correcto. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, te hago la pregunta, ya que vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Ya? Te hago la pregunta. ¿Quién crees que podría ser más inteligente en esta imagen? ¿El número 1 o el número 2? No hay respuesta correcta ni incorrecta. Quiero saber tu opinión, tu percepción, ¿ya? ¿Quién crees que puede ser más inteligente? ¿Ya? Tú dime. Te leo. Vamos a hablar de inteligencia. A ver. Mick empieza y nos dice el número 1, al igual que Isabel. Interesante. Por alguna razón en especial, ¿qué les hace pensar, ¿no? Que podría ser el 1, ¿no? Y Noelia nos dice, es que ambos se preparan para sus áreas. Ok, muy bien. Me interesa saber mucho, conocer, por qué podríamos creer que es el 1, ¿no? Miguel nos dice ambos, también, ¿por qué ambos? ¿No? Ahí a ver si por ahí los leo un poquito más o levantan la mano y opinan con total libertad, ya saben. Orquídea nos dice, para mí el número 2 sabe tocar, es un arte. Isabela, el número 1 me inspira más estructura y análisis, soy una persona más estructurada, analítica.
Por ello, te hace pensar que podría ser más inteligente. Interesante. Ojo que la pregunta es podría, ¿no? No es que es, ¿no? Podrías. Muy bien. Entonces tenemos opiniones diversas. Por un lado creemos uno, por otro lado creemos dos, y también podemos creer que pueden ser ambos en sus respectivas áreas o materias, ¿no? Como bien lo mencionó también Porquilla y Fernando ahorita, ¿no? Y bien, es válido, ¿no? Patricia nos dice que hay mucha diferencia, por lo que los humanos de por sí somos muy visuales, ¿no? Mayormente visuales. Así es, Patricia. Y obviamente lo visual involucra mucho el que nosotros veamos a alguien haciendo algo y automáticamente nuestro cerebro empieza a tratar de descifrar cómo es, qué puede hacer, qué estará pensando, ¿no? Es inevitable, ¿no? Es parte de nuestra razón de ser humanos, ¿no? Entonces, nosotros a veces creemos y hemos asociado muchas veces que la inteligencia tiene mucho que ver con el conocimiento científico, con los números, ¿no? Toda esa parte estructurada, analítica, ¿no? Que tradicionalmente siempre se ve como algo difícil, ¿no? Cuando en realidad no lo es tanto. El problema es que nos han hecho creer que es difícil, ¿no? A tenerle cierto miedo. Entonces, caemos en, ¿no? En creer que podría ser, pues, que las personas que se dediquen más a este tipo de rubro pueden ser, pues, tener una inteligencia mayor. Por otro lado, también se cree que las personas que se dedican al arte podría ser que tienen un talento especial, que no todos tienen, son personas prodigio, ¿no? Que tienen mucha habilidad, ya sea para cantar, para pintar, para tocar algún instrumento musical. Entonces, se les da valoraciones distintas, ¿no? Para uno puede ser, para mí, esta persona es mucho más hábil que la otra, o mucho más inteligente que la otra. Pero el detalle es que en realidad no se trata de medir quién es más o menos inteligente, sino lo correcto sería la persona qué grado de inteligencia tiene y en qué aspecto, ¿no? Porque de alguna manera vamos a ser más o menos inteligente en mayor o menor medida en determinados aspectos, ¿ya? Por ello que necesitamos entender el concepto de inteligencia no como una inteligencia única asociada a la acumulación de conocimientos, sino como un aspecto mucho más amplio, más horizontal, más transversal, que tiene múltiples facetas. Y en cada faceta nosotros podemos destacar o no, porque somos distintos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de lo que se llama las inteligencias múltiples, que seguramente lo han escuchado, ustedes van reaccionando o me escriben en el chat si ya lo han escuchado antes, vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? Entonces, para poder ir al grano y entender rápidamente todos estos tipos de inteligencia, vamos a ver un video bien cortito y muy bien que resume todo lo relacionado a las inteligencias múltiples, ¿de acuerdo? Vamos a verlo aquí. Me reaccionan si se escucha, por favor. Excelente. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hay muchas inteligencias, pero ¿cuál es la esencia de la palabra? Sí, tengo una definición. Es un potencial biopsicológico, lo que significa que es parte de nuestro cerebro y de nuestra mente, que no son lo mismo. Para resolver problemas, para hacer cosas que son valoradas en cuando menos una cultura o comunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento.
y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más, la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales, lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Tenemos 8 tipos de inteligencia, ¿no? ¿Ya la habían escuchado? ¿Mm? Entonces, si es así, ahora que ya tenemos un conocimiento, ¿no?, fundamental de cada una de las inteligencias, quiero leerte o quiero que me cuentes cuál es el tipo de inteligencia que más te caracteriza o cuáles, ¿no? Ya no estamos hablando de una sola, ya no estamos hablando de términos absolutos, ¿no? Sino en qué aspecto te caracterizas más, ¿no? A ver, te leo en el chat. Mientras yo te voy contando, por ejemplo, yo creería, si ustedes me dicen, yo he estudiado como formación en ingeniería y seguramente van a intuir que mi inteligencia más preponderante es la lógico-matemática. Y te voy a decir que no, ¿ya? Sí puedo decir que me defiendo, ya me defiendo, ¿no? Por algo pude acabar quizás la carrera, pero no es algo que realmente yo sea pues top, para serte muy sincero, ¿ya? Yo diría que en las que más podría destacar es en la intrapersonal, que es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Poder de la reflexión y el saberse conocer a uno mismo, y diría yo en la verbal lingüística quizás, ¿ya? Porque es algo con lo cual yo en todo este tiempo me he sentido y me ha dado grandes satisfacciones. Y se puede decir de Yapita, la lógico-matemática también, ¿no? Pero ya un poquito más abajo, ¿no? No la principal. Entonces, cuéntame, a ver, ¿cuál tipo de inteligencia te caracteriza más? ¿Cuál? A ver, tenemos la visual espacial, tenemos la lingüística, tenemos la naturalista, la intrapersonal, interpersonal, lógico-matemático y, se me escapa alguna, kinestésica.
¿correcto? Esas son las que tenemos. A ver, Noelia nos comenta que la inteligencia interpersonal, porque siempre está dispuesta a colaborar, ¿no? En su estado personal y social. Muy bien, te felicito, Noelia. De hecho, este tipo de inteligencia está muy relacionada con la inteligencia emocional también, que es un tipo particular de inteligencia que se introdujo después, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más me dice en qué aspectos destaca más? No necesariamente va a ser un único, puede ser varios, ¿no? Por ejemplo, ahora que me estás conociendo un poquito más, a mí me gusta tocar instrumentos musicales, he tocado piano, ¿ya? Obviamente no soy profesional ni nada de ello, algo lo aprendí de forma autodidacta y claro, a mí me encantaría desarrollar más esa habilidad. Entonces, por ahí que quizás más adelante puedo ser un poquito más inteligente en ese aspecto. Podría ser. A ver, Isabela nos dice la inteligencia lógico-matemático. Muy bien, Isabela. De hecho, siempre es retador porque así nos han enseñado de que la ciencia, los números, es complicado. Pero tú me sabrás decir que puede ser, probablemente no tanto como se creía, ¿no? Probablemente no tanto. Orquídea también nos menciona la interpersonal. Muy bien, esa capacidad de poder relacionarse con las personas e influir positivamente en ellas es muy valioso. Y Diana nos menciona la verbal, la interpersonal y la emocional. Excelente. Y qué bueno que toques el tema ya de la inteligencia emocional propiamente, porque ahora vamos a hablar un poquito más de ello, ¿ya? Vamos a hablar entonces de la inteligencia emocional. Entonces ya nos estamos conociendo un poco mejor y eso es muy bueno. Santiago nos dice la matemática y verbal. Mira qué interesante, ¿no? Lógico-matemático y la verbal. Una combinación muy poderosa, porque tienes académicamente un tipo de habilidad muy amplia. Eso está bastante bueno. Muy bien. Entonces, tenemos un tipo de inteligencia particular. Y esto lo introdujo Daniel Goleman, ya, un psicoterapeuta muy conocido, que su libro se hizo mundialmente, digamos, conocido, un bestseller súper vendido en los años 90, que es La inteligencia emocional, ¿ya? Donde él aborda una forma distinta de abordar la inteligencia y tiene que ver principalmente, obviamente, con las emociones, ¿ya? Ese es un tipo de inteligencia muy particular. ¿Y de qué estamos hablando? Para entenderlo un poco más, porque en realidad este concepto tiene todo un estudio y amerita mucho tiempo de análisis, vamos a tratar de hacerlo bien sencillo para que todos nos podamos llevar a casa y aplicar, ¿ya? Entonces vamos a verlo con algo muy simpático, ¿ya? Las emociones, vamos a ver qué tienen que ver las emociones, lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Y tú me vas a decir si es que por ahí te ha pasado, te has sentido identificado con esta situación, ¿ya? Vamos a ver entonces este primer clip, ¿ya? Atentos, por favor. ¡Qué locura! Ven, aquí no caben 2 escritorios. No, te prometo que no estorbaré. Es imposible porque ahora no tengo espacio para... Hola. Hola. Quedó bien, ¿no? Me gusta la distribución. Sí. Becky, quiero que dejes que Ben te eche una mano, ¿sí? Cópialo en todos mis correos. ¿Tienes las cifras de ayer? Sí las tengo, las vi por aquí. Aquí tienes. Gracias. Y necesito los datos de los patrones de consumo. Deja que Ben le eche un vistazo. De hecho, deja que lo vea primero. Claro. Tranquila, Becky, el apoyo es bueno. Me avisas cuando llegue Cameron. Becky, Llevo 9 meses aquí, Ben, y jamás me ha pedido que le eche un vistazo a nada. Nunca, ¿de acuerdo? te entiendo, es frustrante. Totalmente. Egresé de la universidad. Tengo un título en administración y parece que jamás hago nada bien aquí. Tú eres 50 años mayor que yo y estás sordo. Es que yo creo que haces muchas cosas bien. Haces demasiado. Oh, lo sé, eso lo sé. Pero ella no, porque trabajo sin parar para ella 14 horas al día y ni siquiera se da cuenta. ¡Ay, no puede ser! Odio a los que lloran en el trabajo.
¿Qué te parece si haces un experimento y me dejas ayudarte un poco? Se eliminará mucho del estrés cuando salgas de esta montaña de trabajo. Y deberías considerar salir de aquí a una hora normal de vez en cuando. Sal con tus amigos, diviértete un poco. Y yo te ofrezco mi asistencia en esa área. Eso me encantaría, de hecho. Solo no quiero que crea que no puedo hacer mi trabajo y que necesito la ayuda de un pasante. No te va a gustar escuchar esto, pero dicen que las mujeres que duermen menos de 7 horas al día ganan 38% más peso que las mujeres que duermen más de 7 horas al día. ¿Qué? Salgo de aquí a las 11 y vuelvo a las 7. Duermo como 5 horas al día y ahora voy a estar gorda. Revisemos todo esto, hagámoslo juntos, que sea un nuevo inicio. Hagámoslo. Muy bien. Situación, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, te leo, cuéntame. ¿Qué pasó aquí? Tenemos a Becky, ¿no? Que, como nos dice, a ver, Noelia, agotamiento y estrés. Está agotada, se siente, ¿no? Y se nota su estrés, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo estaba su escritorio, ¿no? Con muchos papeles, folders, ¿no? Acumulado, hay mucho trabajo, ¿no? No puede hacer todo al mismo tiempo y menos sola, ¿no? Muy bien, Noelia, excelente. Jenny, cree que es indispensable. Mira qué interesante esa posición que ella puede tener. Pero si yo hago todo acá, ¿por qué me pides que un pasante, porque para que entiendan el contexto de la película, este señor es un practicante, ¿no? Es un tipo de practicante especial, un programa de pasantes mayores. Entonces le pide que le ayude a Becky, ¿no? Y se siente ofendida, ¿no? Aparentemente, ¿no? El pasante anciano usa mucho la inteligencia emocional con la secretaria. Y quizás podamos explicarle que podría ser debido a su experiencia, ¿no? Ya es una persona madura, ¿no? Podría ser, ¿no? Diana nos dice, eso nos dijo Mix, y Diana nos dice, volteó la situación para que sintiera su apoyo. Así es, Diana. Santiago nos dice que tiene una inteligencia interpersonal por lo que supo escuchar y entender. Excelente, Santiago. Muy bien. Entonces, te hago la pregunta. ¿Alguna vez tú en tu trabajo no has sentido que haces mucho, que no eres reconocido por tu trabajo o reconocida por tu trabajo, y a veces te has sentido amenazada o amenazado cuando de repente alguien te dice, mira, deja que esta persona te ayude, o yo me encargo, o dáselo a otra para que continúe, y no te has sentido amenazado como diciendo, pero ¿por qué no valoras mi esfuerzo? ¿No les ha pasado que alguna vez no se ha sentido así valorado? Porque es un poco la posición de Becky, ¿no? De que su jefa no entiende y no valora el gran esfuerzo que hace ella. Ya, acá no vamos a discutir si es eficiente o productiva, pero ella claramente hace mucho esfuerzo, duerme poco, se estresa mucho y parece que no es reconocida, ¿no? Y el pedir, ¿no? Que su jefa le diga que otra persona le ayude, le termina pues ocasionando prácticamente que explotara emocionalmente y se pone a llorar, ¿no? Entonces, ¿no te ha pasado alguna vez? ¿No? Puede pasarnos, muchas veces inclusive, pero aquí es clave algo muy importante. ¿Cómo controlas esas emociones que tú experimentas ante una situación que puede ser muy tensa o muy estresante? ¿Tú crees que Becky supo controlar sus emociones? ¿Mm? ¿Pudo o no pudo controlar sus emociones? ¿Es sí o no? Ahí sí la respuesta es sencillita. ¿Mm? ¿Qué crees? ¿No? Obviamente no, ¿no? Así es, ¿no? Ella. Por eso se puso a llorar. Y ella misma lo dice, curiosamente, ¿no? Ay, cómo odio a las personas que lloran en el trabajo. Y ella está llorando. No pudo controlar su emoción, ¿ya? Y acaba de haber algo muy interesante, ¿ya? Todos coincidimos efectivamente en que no, y estaba sobrecargada no solo a nivel profesional, sino inclusive personal, parecía, ¿no? Efectivamente, ya. Entonces, hay algo muy importante aquí. Nosotros somos seres humanos y vamos a experimentar emociones. Es algo propio de nosotros. No podemos evitar. Por eso que cuando alguien te hable de inteligencia emocional, no puedes decir, no, ponte duro, ponte dura, que no te afecte. Es imposible, siempre nos va a afectar en mayor o menor grado, ¿ya? Aquí el tema importante es cómo experimentamos esa emoción
y la podemos controlar y gestionar adecuadamente. Yo no te puedo decir, oye, no llores. Yo no te puedo decir, no te pongas molesto. No te puedo decir, no te pongas alegre. Si es una emoción que tú vas a experimentar, tú vas a tener que saberlo controlar. Y ante esta situación, Becky no pudo controlarla y se puso a llorar. Así de simple, delante de todos la vieron llorando ahí en el trabajo, lo cual de por sí también suele ser un poco, digamos, incómodo, ¿no? Un poco avergonzante, ¿no? Entonces, debes saber aprender a controlar tu emoción, más no reprimirla, más no evitarla, sino sentirla, reconocerla, experimentarla y gestionarla adecuadamente. Ya habrán momentos mejores para poder canalizar esa emoción, poder estar equilibrados emocionalmente, ¿ya? La experiencia emocional es importante en el trato personal, ¿no? Del personal y de las personas, claro. A veces, por ello, no nos debe sorprender que las personas, quizás mayores, pueden manejar un poco mejor. En su mayoría, no siempre también, ¿no? Vamos a encontrar personas de todo tipo, pero quizás en mayor medida, porque la vida te enseña justamente a poder experimentar permanentemente muchas emociones y tarde o temprano, con la práctica, ¿no? Uno empieza a reconocerlo y a gestionarlo mejor, ¿no? Entonces, eso es muy relevante. Pero vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo interesante sobre las emociones. Y como ustedes sabrán, ¿ya? No podemos hablar de las emociones sin la cita, sin citar, ¿no? Obligatoriamente a esta película, ¿no? Seguramente la han visto muchos de ustedes, ¿ya? Tiene muchas escenas, porque todo el tiempo se habla de las emociones. Es de hecho el objeto principal de esta película, ¿ya? Pero vamos a ver una escena muy particular de Riley, ¿ya? Que seguramente también te vas a identificar muchísimo, ¿ya? Veámoslo y ahí lo comentamos. A ver. Se ve segura, miren. Es lindo. Esta me gusta para Riley. Oh, no, esta. Alegría, por última vez, no vivirá en una galleta. Yo quiero esta, viene con un dragón. Estamos cerca, lo siento. Aquí es nuestra nueva casa y... Tal vez por dentro sea linda. ¿Vamos a vivir aquí? Tenemos que hacerlo. Huele como si algo se hubiera podrido dentro. ¿Puedes morir por mudarte? Oigan, calma, no exageren, no morirá nadie. ¡Ratón muerto! Vaya. Voy a vomitar. ¿Sabes a qué sabe el calor? ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos dará rabia! ¡Bájate de mí! Oigan, durante el camino papá nos habló de nuestra grandiosa habitación. Hay que conocerla. ¡Grandioso! Sí. No. Empiezo a envidiar al ratón. Traigan las cadenas. Este lugar es como una prisión. Este no es lugar para Riley. ¡Me lo digo! Interesante. Es horrible. Esto es peor que un desastre. Esta casa apesta. Es el peor lugar que he visitado en toda mi vida. Creo que... ¡Ey! Nuestras cortinas de mariposa harán la diferencia. Leí una vez que un cuarto vacío es una oportunidad. ¿Dónde lo leíste? Eso no importa, lo leí y es cierto. Pondremos la cama ahí y el escritorio allá. Y aquí la lámpara de hockey. Pon ahí las sillas. Los trofeos irán para allá. Así me gusta. Saquemos todo del camión de mudanza. Entiendo, sí, adiós. ¿Puedes creerlo? La mudanza no va a llegar hasta el jueves. No es cierto. Parece que se ¿El camión se perdieron. perdió? Sí, no me extraña. Todos Se perdieron. Dijiste que llegarían ayer. Ya sé que eso dije. Es lo que Mamá y ellos papá me están dijeron. estresados. Ellos están estresados y nosotros... ¿Cuál es su problema? ¡Una gran idea! Al menos leíste el contrato. Andersen avanza. Se está acercando. Oye. Claro que ¿Está no. lista para anotar? Estoy detrás de ti. Cuidado, cuidado. ¡Sí! ¿Te esperas la abuela? Abuela. Se ató el cabello. Esto va en serio. Bien. Te hago la pregunta así directa. ¿Crees que Riley supo manejar sus emociones o no? ¿Qué opinas? A ver, te leo. ¿Supo o no supo manejar sus emociones? ¿Cómo lo viste? Veamos el contexto, ¿no? Ustedes saben que la mudanza, ¿no? Sobre todo para un niño, puede llegar a ser muy traumática.
cambias de ambiente, cambias de colegio, cambias de amigos, todo es nuevo, puede ser muy traumática. En este caso, la escena empieza que Riley se está mudando de casa y ella tenía una alta expectativa de la nueva casa. Pero ¿qué pasó? Primero, la casa por fuera tenía pues una apariencia pues completamente descuidada. Parecía que ahí nadie había vivido en años, ¿no? Parecía, ¿no? Y entra y ahí es donde empieza todo. ¿Qué emociones experimentó ella? Te hago la pregunta. A ver, vamos a ver qué nos han escrito. Isabela nos dice que al principio no, porque los cambios asustan, pero luego supo darle la vuelta a la situación al relajar el ambiente. Muy bien. Jenny nos dice expectativa, realidad y nos pasa a todos. Así es, nosotros vamos a tener mucha expectativa de muchas cosas y no siempre la realidad nos la va a convalidar. Y al haber diferencia surgen muchas cosas interiormente, ¿no? Entonces, ¿qué experimentó Riley? Perjuicio hasta que conoce la realidad. Así es. Entonces, Riley empezó y se asustó un poco, ¿no? Se asustó un poco. Luego vio a una rata muerta, se asustó más, ¿no? Y de ahí vio que todo estaba vacío, empezó a sentir miedo y pena y angustia, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Ok, vamos a la habitación porque de repente por ahí está más bonito. Sube y lo encuentra igual, ¿no? Y ya estaba empezando, ¿no? Porque en esta película las emociones están como que en el cerebro, en la mente de Riley, y ellos empiezan a jugar ahí con su mando, ¿no? Empiezan a manosear ahí, a tocar, y en función de lo que estas emociones bien traviesas hacen, se da el comportamiento de Riley, pues, ¿no? Es así un poco el concepto de la película. Entonces ahí empieza tristeza, amargura, desagrado, ¿no? Miedo, están ahí pugnando entre ellos y supuestamente todo eso empieza ahí a experimentar Riley, ¿no? Hasta que Alegría le surge una gran idea. Y finalmente, ¿qué pasó? ¿No? Buscó solucionar una situación adversa, ¿no? ¿no? Por una situación optimista, nos dice Nick. Y el resultado efectivamente fue feliz. ¿Qué pasó? En primer lugar, pudo controlar hasta cierto punto sus emociones. No decimos que no las experimentó. El tema es que sí pudo controlarlas, ¿ya? Obviamente, si no lo hubiera logrado, quizás podría haberse puesto a llorar, ¿no? Como Becky en la escena anterior, ¿no? Y en ese momento se le ocurre una gran idea. Vamos a relajar la situación y se pone a jugar hockey. Riley es una jugadora de hockey, ¿ya? Entonces se pone a jugar. El papá se distrae porque ahí había una situación todavía que agravaba más el tema. Están empezando a discutir porque la mudanza no iba a llegar sino días después, ¿no? Y ya eso ya se iba a descontrolar. Pero Riley reacciona, ¿no? De alguna manera despista la situación y hace que el papá entre en el juego. Tanto así que luego la mamá se pone y esto no llegó a ser algo caótico o no terminó a mayores, ¿no? Entonces, eso es parte de cómo nosotros podemos gestionar nuestras emociones. Las sentimos, las experimentamos y tratamos de canalizarle de la mejor manera, porque si no lo hacemos adecuadamente, inevitablemente vamos a perjudicarnos primero a nosotros mismos. Una persona estresada no está bien de salud, y luego a los demás. Afecta la relación con los demás. Por eso que es muy importante la inteligencia emocional en todo ámbito de nuestra vida. ¿De acuerdo? Por ello que, según Goleman, hay aspectos fundamentales que debemos entender sobre la inteligencia emocional. Hay que tener autoconciencia, ser consciente de la emoción que estamos experimentando. Ese es el punto de partida. ¿Qué me está pasando? Me siento triste. Porque seguramente recibimos una noticia triste. Y es inevitable sentir tristeza. Pero, ¿qué vas a hacer con ella? Es lo que yo te pregunto. ¿Qué vas a hacer con ella? Hay que tener esa conciencia de los distintos aspectos emocionales que experimentamos. Hay que saber regularlas. Nosotros mismos vamos a regular nuestras propias emociones porque las personas que están a nuestro alrededor
no siempre van a darse cuenta o van a entender qué emoción experimentamos. Es algo muy interno, algo muy nuestro. Hay que regularlas, porque si es que no, nos ponemos a llorar, nos enfadamos, golpeamos cosas, rompemos cosas, salimos corriendo, levantamos la voz, podemos comer muchos exabruptos que van a luego salir muy caro. Hay que mantener la motivación para poder tener siempre esa visión de, a pesar de los problemas, siempre va a haber algo, una solución. No va a ser siempre un mal eterno todo. Esa motivación nos va a ayudar a que podamos regular mejor nuestra emoción. ¿De acuerdo? ¿Me avisan si se puede ver? Creo que parpadeó algo. Creo que sí, ¿verdad? ¿Me hacen reacción? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Me reacciona? Ya, perfecto. Gracias, Diana, porque hubo ahí un parpadeo. Muy bien. Entonces, es muy importante tener esa empatía, perdón, esa motivación para poder tener ese temple de poder regular nuestras emociones. Y la empatía es muy importante porque nosotros normalmente empatizamos, siempre vemos la empatía hacia la otra persona. ¿Y qué hay de la empatía con nosotros mismos? El entendimiento sobre nosotros mismos, ¿no? A partir de ahí, nosotros vamos a poder tener unas mejores habilidades sociales. Si recibimos algo que nos desagrada, una noticia que nos enfada, no nos vamos a enfadar, vamos a controlar. Y aquí yo te doy un tip fundamental. Ante cualquier situación que mueva tus emociones, primero, antes de decir algo o antes de hacer algo, cálmate, respira profundo, toma aire profundamente, espera unos 5 segundos y luego exhalas. Y vas a ver cómo lo que hagas va a ser mejor que si hubieras actuado de manera impulsiva. Ese es un gran tip para que corporalmente te puedas regular un poquito, te va a ayudar. Entonces, practícalo siempre, porque si no, por ahí que nuestras emociones se desbordan y vamos a cometer muchos exabruptos. Es lo que no queremos. No queremos llorar en el trabajo, no queremos enfadarnos en el trabajo porque eso profesionalmente nos resta muchísimo. Y por ello son las habilidades blandas. Por eso es que la inteligencia emocional se podría considerar como una habilidad blanda muy transversal, porque todo lo que hacemos es humano, por la sencilla razón de que somos seres humanos. ¿Ya? Es muy redundante, pero es así. ¿De acuerdo? Eso es. Cualquier duda, pregunta, consulta que tengas, te leo en el chat. Encantadísimo, levantar la mano y te cedo el paso. Muy bien. Eso es entonces el principal aspecto de la inteligencia emocional. Y lo podemos sintetizar en este concepto de, es la capacidad de, 1, reconocer nuestras emociones, 2, comprenderlas y 3, manejarlas. ¿De acuerdo? Así como también, ojo, influir positivamente en las emociones de los demás, ¿no? Si alguien está mal, si alguien visualmente tiene un problema, nosotros con nuestra habilidad interpersonal y nuestra inteligencia emocional vamos a influir positivamente para que esta persona pueda superar esa situación. ¿Correcto? Eso es la inteligencia emocional. ¿Ya? Tengámoslo presente y apliquémoslo en nuestro día a día. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hablar luego de conflicto. Luego vamos a hablar ahora de conflictos, ¿ya? Y el conflicto surge muchas veces por cosas tan grandes y complejas como también cosas tan sencillas y burdas, ¿ya? Entonces, piensa en un conflicto que hayas experimentado recientemente, ¿ya? En cualquier ámbito, ya sea en tu casa, en el trabajo, ¿no? En la universidad, en la escuela, ¿ya? Piensa en un conflicto sencillo y si te animas, cuéntalo por aquí para poder leerte o levanta la mano y te cedo el paso, ¿ya? ¿Por qué te pido que analices un conflicto actualmente? Porque vamos a ver algunas técnicas importantes para poder abordarlas, ¿ya? Los conflictos es un aspecto en el que nosotros vamos a experimentarlos siempre.
Siempre. Desde que nos levantamos, estamos experimentando conflictos. Por ejemplo, tienes sueño, no te quieres levantar, tienes que ir al trabajo, y no, mejor duermo un poco más, no, no quiero levantarme. Ya estamos experimentando un conflicto. El ir o no ir, el demorarse o no demorarse, el quedarse un tiempo más o un tiempo menos. Sales, te vas al trabajo, conflictos, el tráfico, quieres avanzar y no puedes, mucho tráfico, o por ahí alguien, ¿no? Maneja mal, conduce mal y por ahí, ¿no? Casi te choca y te peleas y discutes, un conflicto. Conflicto porque de repente tu jefe te mandó a hacer algo y tú no estás de acuerdo porque crees que está equivocado, pero él no entiende. Tenemos conflictos. Conflictos se van en muchas situaciones, ¿ya? Entonces, la gestión de conflictos es una cualidad, una habilidad muy importante que distingue a las personas y que las hace resaltar por sobre las demás. Las personas que tenemos la capacidad de poder resolver conflictos o de anticiparlos, que es muy importante, nos ayuda justamente a saber de que esta persona tiene esas habilidades blandas que muchas veces se requieren en puestos de trabajo de alto liderazgo. ¿Ya? Conflicto sobre los linderos de mi casa con un vecino nuevo. Mira qué interesante, Nick, lo que acabas de contar, porque lo he visto muchísimo, que se da en muchas situaciones, ¿no? Cuando te invaden la propiedad, ¿no? Y se da todo el tiempo, ¿no? Imagínate que tú estás en tu casa, ya sea un departamento, una casa de campo, ¿no? Bien feliz, tu propiedad privada, tanto esfuerzo que te costó tenerla, ¿no? Y de repente, pues, un vecino se le ocurre montar una pared y como que te roba cierto espacio. Surge un conflicto. Oye, pero ¿por qué si este es mi espacio? No, pero yo siempre he estado hasta acá, yo siempre regaba mis plantas por aquí, nunca me dijiste nada, por lo tanto es mío. No, pero según el plano, esta es mi propiedad. A ver, pero yo también tengo mi plano. No, pero el tuyo no vale porque alguien lo creó con firma falsa o fue después. Es mío, es original. Ah, yo no sé. Y empieza la discusión y es algo que puede ser o tener consecuencias hasta legales. ¿Correcto? ¿No? ¿Nos ha pasado? Yo recuerdo que a mi familia le ha pasado un conflicto. Entonces son situaciones que vamos a experimentar y hay que ver la manera de poderla gestionar tanto mejor como podamos, ¿no? Obviamente no todo se puede gestionar así de bien porque mucho depende también de otras personas. Hay muchas variables en juego, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo abordamos los conflictos? ¿Qué ves aquí? Una pregunta, la más difícil de la clase de hoy. ¿Qué ves aquí? Una pregunta así, la pregunta del millón. ¿Qué ves aquí? ¿Qué parece que es? ¿Una casa? ¿Una pelota? Bien. Una fruta, ¿no? Correcto, una fruta. Una naranja. ¿Has escuchado la parábola de la naranja? Te la voy a contar rápidamente. Bueno, es una parábola, es la historia de la naranja. Muy bien, Jenny, ¿no? Obviamente es una analogía muy simplificada de lo que podría pasarnos en nuestra vida, pero te la cuento porque estoy seguro que te puede ayudar a ampliar el panorama de un conflicto, ¿ya? Resulta que Juanito se encuentra una naranja, así como la ves, ¿no? Uy, qué rica naranja, ¿no? Y resulta que Pepito también la encuentra, casi al mismo tiempo. Juanito quiere llevarse la naranja y Pepito dice, no, yo la vi primero, por lo tanto es mía. Y Juanito dice, no, de ninguna manera, yo la vi primero, por lo tanto me pertenece. No, pero ¿por qué? ¿Por qué tú y yo no? Y empieza la discusión y no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Imagínate. El caso llegó tanto a mayores que tuvieron que irse a un juez para que pueda decidir quién se quedaba con esta naranja. Entonces el juez empieza a analizar la situación y le pregunta, cuéntame, ¿qué ha pasado? Y Juanito dice, yo me encontré la naranja
Yo la vi y por lo tanto es mía. Ok, ¿y qué pasó, Juanito? No, no, señor juez, yo la vi primero, por lo tanto es mía, a mí me pertenece, ¿no? Y empieza la discusión y ninguno se pone de acuerdo. Entonces, el juez, muy lógico, dice, no nos hagamos inconveniente, tráigame un cuchillo, ¿no? A lo Salomón, ¿no? Y cortemos la naranja en dos partes iguales, uno para ti y uno para ti. Y eso, esa decisión, lejos de calmar la situación, aún la, digamos, la perjudicó más, la exacerbó. Y Juanito y Pepito pusieron el grito al cielo y dijeron, no, yo quiero la naranja completa, no quiero compartirla, es mía, y se pusieron ahí a pelear. Y el juez no lograba darle solución a este problema. Y una persona que estaba ahí se acerca y hace una pregunta que tiende a ser mágica en estas situaciones. Levanta la mano y dice, una pregunta, ¿para qué quieres la naranja? Se quedaron callados y Juanito dice, bueno, yo quiero tomar el jugo de la naranja porque tengo mucha sed, hace mucho calor y la necesito. Y Pepito dice, bueno, yo quiero preparar un postre y necesito la naranja para prepararla, particularmente la cáscara. Entonces, la persona misteriosa que estaba ahí le dice, bueno, si es así, conociendo la situación, hagamos lo siguiente. Juanito, por favor, toma la naranja, exprímele todo el jugo que tú quieras, sacía tu sed y no la vayas a botar porque esa cáscara la necesita Pepito. Y de esa manera, cada uno se fue contento y satisfecho por la solución que no le dio el juez, sino le dio esa persona misteriosa. ¿De acuerdo? Y eso es la historia de la naranja. ¿Ya? ¿Qué nos enseña esta historia? Que ante un conflicto, antes de ir en contra de la persona, por el simple hecho de darle la contra, porque a veces las personas somos muy contreras, pues, ¿no? No nos olvidamos del motivo, del propósito, y queremos atacar, queremos darte con palo, queremos sobreponer, queremos hacer quedar mal a la otra persona, humillarla, que quede en ridículo. Pero ¿y el propósito detrás de lo que tú quieres, lo que tú pretendes, dónde queda? Por eso que es muy importante que ante un conflicto, sea cual fuera, tratar de entender la motivación que hay detrás. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué te empuja a estar o a marcar esta posición? Y a partir de ahí vamos a tener información muy valiosa que nos puede ayudar a resolver un conflicto de una forma más efectiva. ¿Ya? Entonces, una manera de resolver un conflicto es, el conflicto va a nacer porque van a haber dos posiciones distintas, ¿ya? Porque si fueran iguales no habría un conflicto. Van a haber posiciones distintas. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos cuál es mi posición y cuál es la posición contraria. Y después de ello, nosotros podamos decidir, ok, ¿por qué yo quiero esto? Y analicemos y pensemos. Y luego averiguar, ¿por qué tú quieres esto? Y de repente por ahí descubrimos algo muy interesante y vamos a tener mejor posición para proponer una solución. Porque de eso se trata. Una solución intermedia que satisfaga ambas partes o quizás una solución que satisfaga una de ellas y que la otra lo pueda aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos más información. El conflicto se va a dar en muchas situaciones, ¿no? Mick nos contó una de ellas, ¿no? Y también se va a dar en el trabajo. Veamos entonces esta escena para más o menos también entender cómo es que a veces cosas minúsculas, comportamientos tan básicos, nos pueden perjudicar en el trabajo, ¿ya? Paréntesis, en esta clase se va a deliberar
el examen del curso, ¿ya? Así que muy atentos, no se vayan a ir ya antes, minutitos antes, vamos a ya a ver el examen, lo vamos a resolver de ser posible para ya ir asegurando nuestra nota del curso, ¿ya? Ahí Lucía nos va a dar todas las indicaciones, ¿ya? Entonces, por favor, muy atentos, ¿ya? Para el examen de hoy. Muy bien, veamos este video rápidamente. Y se acerca al centro de la sala y se despide. No, lo tengo. Se voltea al público. Ese sería un final más lógico. Pero si acordamos esta historia, no se pueden hacer ahora cambios tan radicales. Ay, ¿qué importa, Anita? Si es mucho mejor así. Mira, pones a los actores con disfraz, especialmente la escena de la pelea, y luego rompes la cuarta pared. Haces que el narrador voltee directamente a la cámara al final. Ese es un mucho mejor final, ¿no creen? Basta. Yo no puedo seguir así. Pierdo mi tiempo. Ya que aparentemente eres la única fuente de ideas, ¿por qué no lo sigues y acabas tú solo? Lo siento. Escucha, Brad. Es solo un comercial de 30 segundos para una compañía local de teatro. No debe ser tan difícil. A veces te llega un aviso cuando menos te lo esperas. Llevas tu rutina, vives tu vida, y de repente te das cuenta que necesitas hacer un cambio. Es todo, Brad. Cuando te das cuenta, no resulta una experiencia grata, pero a veces es lo mejor que te puede pasar. No era mi primer enfrentamiento con Anita. Hey, oigan, no creerán lo que sucedió. Repasábamos el guión ahí en la oficina de Steve. Por desgracia, en lugar de ser más directo, me daba por desahogarme con otros a sus espaldas. No es nada nuevo, me estoy hartando de eso. Luego hablamos. Qué bueno que un amigo me dio un buen consejo. No es fácil decirle a alguien que comete un error. Yo no sé si tú actúas bien o mal. Eso sonó más bien a rabieta más que otra Mark, cosa. tú sabes cómo es, Anita. Lo Ella sé. siempre... ¿Sabes? Lo de él fue, ella fue, pues fue de mal gusto. Pero no es así. Ella estaba... Ok, mira. Pero te enojas, te mortificas y al final nada se arregla, ¿verdad? Sí, pero... no lo sé. Brad, vamos. Resuélvelo. Gracias. Ok, hablamos luego. Sé que él tenía razón, así que me puse a investigar. Claro, lo que hallé fue que siempre habrá conflictos en la vida y pueden causar estrés. Y también aprendí que no tiene que ser así. Cierto, no puedes controlar todo, pero sí hay técnicas que sirven para resolver conflictos positivamente. Mi enfoque empezó a cambiar. Me di cuenta de que los conflictos no se resuelven demostrando que la otra persona está en un error. Resolver conflictos es trabajar con la otra persona para solucionar el problema y mantener la relación. Muy bien. Acá hay algo muy importante y muy interesante. Los conflictos no se resuelven haciendo que la otra persona esté en un error o haciendo saber que la persona esté en un error, ¿no? Y en la parte de los conflictos va a intervenir mucho nuestra inteligencia emocional también, porque los conflictos nos van a mortificar, nos van a hacer sentir mal, nos van a enfadar. Y la persona que va a tener mejor posición para resolverla es aquella que mantiene más la cordura, más calma y es mucho más, digamos, astuta, ¿no? Para poder abordar la situación. Porque si te estresas, te enojas, gritas, levantas la voz, probablemente la posibilidad de llegar a un acuerdo la estás arruinando, ¿ya? Entonces es algo muy importante al principio y durante el conflicto te doy estas recomendaciones que puedes ver aquí. Como te comenté, identifica las posiciones claramente, ¿no? Luego entiende cuáles son los argumentos y ahí tiene que ver mucho lo que ya vimos en la clase anterior, la escucha activa. Te vas a ir dando cuenta cómo en la medida que avanzamos en el curso vamos a tener que aplicar muchas habilidades blandas. De forma transversal es la inteligencia emocional, porque si tú estás emocionalmente inestable, te va a ir mal negociando, te va a ir mal resolviendo conflictos. Para tú poder entender los argumentos de las personas, tienes que escuchar activamente. Ya de por sí, el solo hecho de escuchar, en mi experiencia, es un paso adelante poderosísimo, porque a las personas les gusta ser escuchadas. Las personas, cuando a veces tú hablas con alguien y ellos empiezan a hablar y te sueltan todo,
luego se sienten más relajadas y desahogadas y asocian esa situación relajante y positiva contigo, porque tú estás ahí, ¿no? Mirándole a los ojos y escuchando, ¿ya? Es mucho. Cuando yo siempre recomiendo, me hacen la pregunta, Henry, ¿cómo podemos hacer para poder tener un mejor ambiente de trabajo? Regla número 1, aprende a escuchar a las personas y vas a ver cómo rápidamente vas a empezar a ser aceptado, ¿no? Para luego ya poder usar otras técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, aplica la escucha activa para entender los argumentos que hay detrás, ¿ya? Luego, descubre cuál es el interés, es decir, el propósito que está detrás, el por qué, para qué. Esa pregunta que tú puedes hacer, ¿para qué quieres esto? ¿Por qué piensas así? Puede ayudar a explicar muchísimo la razón de ser, ¿de acuerdo? Y también, una vez que tú tienes toda esa información, te va a ayudar a tener mejor herramientas para brindar una solución, ¿ya? Una vez que se brinda la solución o se la da, hay que formalizarlos. Y eso también es muy importante porque a veces nos descuidamos en ese aspecto. Llegamos a un acuerdo, ok, quedamos, ya, pero ¿y quién dice y nos asegura que eso se va a llegar a cumplir? ¿No les ha pasado que luego te dicen, no, yo no te dije nada? ¿Cómo que no? Pero si lo hemos dicho, lo hemos comprado. No, no, y se hacen los desentendidos a veces, ¿no? Por ello que hay que formalizarlos, firmar un contrato, enviar un correo, firmar un documento, ¿no? Llegar a un acuerdo lo más formal posible, ¿ya? Inclusive hasta un buen apretón de manos podría ser una forma de llegar a un acuerdo y formalizarlo. Obviamente va a tener su riesgo, va a depender mucho de la palabra de una persona, pero hay que buscar la manera de formalizarlo para asegurar que la solución que se está implementando luego no vaya a ser desentendida, ¿no? O no vaya a ser aplicada, desconocida, ¿ya? Vamos a ver qué nos escribieron por aquí. Noelia nos dice, bueno, sí, Noelia nos dice aceptación a opiniones opuestas, que su opinión no es la única correcta. Sí, muchas veces cuando queremos resolver un conflicto, literalmente queremos salirnos con la nuestra, ¿no? Sí, queremos sobreponernos, tendemos a ser muy agresivos en la comunicación, pero debemos entender de que podemos estar equivocados, ¿no? Y cuando escuchamos la opinión de los demás, la contraparte, de manera, digamos, empática y de manera sincera, ¿no? De manera muy, muy sincera, o sea, de verdad te estoy escuchando porque quiero entenderte. Cuando lo hacemos así, nos vamos a dar cuenta de que quizás nosotros no estamos del todo correctos y hay mucho sentido y lógica la posición de la otra persona. Pero si simplemente nos cerramos, ya estamos mal, ¿no? Probablemente no lleguemos a resolverlo adecuadamente y necesitamos de un tercero como un juez para que lo resuelva. Por eso que muchas personas se van a juicio y los juicios duran eternamente, ¿no? Duran mucho tiempo y nunca se resuelven. Y David Baylis nos dice también, aceptan y escuchan las opiniones y saber intervenir cuando no es correcto o no, cuando es correcto o no. Hay que saber intervenir cuando hay una discusión, ¿no? Hay que saber intervenir para detenerla o quizás dejarla para que se vayan calmando las aguas, ¿no? Entonces, en los conflictos siempre lo vamos a experimentar, no nos vamos a salvar de ellos y es muy clave que mantengamos nuestras emociones debidamente controladas y que podamos escuchar activamente a la otra persona y entender el para qué. Esa pregunta mágica, el para qué, te va a ayudar a salir de muchos apuros. Y ojo, no cometamos el error de tratar de humillar, sobreponerse, ¿no? Tratar de hacer quedar mal a la otra persona, porque de eso no se trata los conflictos. Esa es una pelea, pero una pelea donde no va a llegar a ningún resultado. Porque aún tú, saliéndote con la tuya, puedes llegar a ser muy mal visto por tu entorno y no te van a respetar por ello, ¿ya? Así que tengamos mucho cuidado. Jenny nos dice, no hay que generar juicios y estar a la defensiva porque allí no habrá conciliación. Así es. La conciliación justamente es una etapa en la que nosotros previamente nos hemos abierto, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Es decir, el enfoque de llegar a un acuerdo es tan fuerte que nos permite a decir, ok, vamos a dejar de pelear, vamos a tratar de resolverlo esto, y nuestro objetivo es resolverlo.
Cuando eso se vuelve tan fuerte, vamos a tener la apertura de decir, ok, vamos a conciliar, ¿no? Y eso es importante. Muy bien, excelente. Entonces, nosotros vamos a identificar algunos estilos, ¿ya? Para negociar ante conflictos. Que en función del tipo de conflicto te va a ayudar uno más que otro, ¿ya? Son estilos finalmente. Y que a veces uno te vas a sentir identificado quizás en algo, ¿ya? Recuerda que la asertividad, ¿no? Recuerda que la asertividad tenía dos extremos, ¿no? Entre la pasividad y la agresividad, ¿no? Era como que que variaba, ¿no? Mientras más al medio estás, eres más asertivo, ¿ya? Si estás por aquí, eres un poco más pasivo. Si estás por aquí, eres un poco más, quizás, agresivo, ¿ya? Ahora, la agresividad no tiene que ver necesariamente con que estás molesto y gritas, ¿no? Simplemente estás tratando de sobreponerte, ¿no? Estás tratando de ponerte encima de otra persona, tratando de ganar, tratando de a toda costa imponer o tratar de lograr salirte con la tuya, ¿ya? Y luego está la empatía, ¿no? Mientras más empatizas con las personas o mientras menos empatizas con la persona, ¿ya? Ese es nuestros ejes. Ahora, ¿cómo se forman estos estilos? Mira qué interesante. Si tú tiendes a ser más pasivo y poco empático, vas a tender a evitar el conflicto, ¿no? Ante una situación, uy, no, mejor no me meto, lo evito. No me meto en problemas. No me interesa, soy poco empático, ¿no? No me interesa lo que está pasando y la verdad, no tengo nada que ver, me molesta, me hace sentir mal, no quiero meterme en problemas. Entonces, tu estilo ante conflictos es de evitar, ¿ok? De evitar. Ahora, si tú eres pasivo, ¿no? Y empatizas mucho con la otra persona, uy, pobre, ¿qué le está pasando, no? La verdad, me siento identificado con él, pero es muy pasivo, ¿no? Entonces tu estilo va a tender a ser más adaptativo. ¿Y qué significa adaptativo? Vas a tender a aceptar, vas a tender a que la otra persona gane. Te vas a adaptar a lo que esa persona necesita, ¿ya? Tu estilo es más de adaptarte, ¿ya? De ceder. Vas a ceder, probablemente, ¿ya? Eso vendría a ser ese estilo. Ahora, si tendemos más hacia la derecha aquí en asertividad y empatizamos poco, entonces vamos a tener un estilo más competitivo, que significa que vas a tratar de ganar a toda costa y vas a tratar de salirte con con la tuya porque quieres ganar. Y como no empatizas mucho con la persona, por ahí que te es indistinto, indiferente que la otra persona pierda. Entonces, ese es un estilo más competitivo. Y si tú, en lugar de no empatizar, también, no, o sea, mejor dicho, en lugar de tener baja empatía, empatizas más con la persona, o sea, quieres ganar sí, pero empatizas muchísimo con la otra parte, entonces tu estilo va a tender a ser más colaborativo. Vas a tratar de colaborar para que se llegue a una solución que pueda satisfacer a ambas, quizás, a ambas partes. Vas a tratar de colaborar, vas a tomarte ese trabajo de entre los dos encontrar una solución, ¿ya? Es un estilo más colaborativo. Y finalmente, el equitativo es cuando entras a un buen balance entre estos cuatro estilos. Eres asertivo y empatizas en un grado muy interesante, en un grado medio con otra persona. De esa manera no tiendes a evitarlo, no tiendes a ceder, no tiendes a sobreponerte, ni tiendes a buscar algo que a veces no se logra. O sea, a veces por tratar de satisfacer a todo el mundo, finalmente no terminas satisfaciendo a nadie, pues, ¿no? Entonces, ese vendrá a ser un estilo más equitativo. ¿Cómo aplicarlo? Bueno, va a depender mucho de la situación, pues, ¿no? Son estilos, ¿ya? Que tú vas a ir, digamos, aplicando y dosificando, ¿ya? Entonces, tenlo presente para a la hora de negociar, a la hora de gestionar conflictos como tal, ¿ya? Eso es. Entonces, ya sabemos un poco y tenemos una idea de cómo negociar ante los conflictos, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo cuando suelo tener muchas reuniones de sesiones de trabajo, donde intervienen muchas personas, muchas áreas. Y es muy difícil
Primero, entender la posición de cada uno y luego buscar una solución es complicadísimo, porque mientras más personas son con posiciones distintas, es más difícil tratar de llegar a una solución. Si estás ante esa situación, debes automáticamente identificar cuáles son las posiciones más comunes. ¿Qué significa? Puedes estar en una mesa de discusión donde son 10 personas. Lo más difícil sería que cada una de las 10 tenga posiciones distintas. Serían 10 posiciones distintas. Y eso es inmanejable. Pero lo que sí puedes hacer es identificar cuáles son las posiciones que se parecen mucho, tienen más afinidad o son más en común. Y de esa manera vas a encontrar 2 o hasta 3. Y eso es más manejable, ¿ya? Porque también es importante que lo identifiques a tiempo, porque si hay que votar, probablemente esas personas que tienen posiciones afines van a tender a votar en conjunto. Si tú te adelantas y las identificas bien, vas a tener mejor herramienta para negociar, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Ahora, yo te digo algo. En mi experiencia, te voy a dar un tip para empezar una posible situación conflictiva, ¿ya? Eso es experiencia, no lo vas a encontrar en ningún libro, en ningún lado, ¿ya? ¿Cómo me fue a mí? Me ha ido bastante bien aplicando este tip, esta recomendación, ¿ya? Toma nota. Cuando tú sabes que vas a tener una situación donde vas a tener que negociar, van a haber posiciones distintas, va a haber un conflicto que hay que resolver y obviamente tú quieres ganar, pues, ¿no? O tratar de ganar en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante aquí. Es algo casi psicológico. Tú debes lograr que las personas que estén a tu alrededor, con las que te vas a enfrentar, te digan sí, que asientan algo que tú digas, que estén de acuerdo con cualquier cosa que tú digas previamente. Y esto puede ser literalmente cualquier cosa que no tiene nada que ver con el asunto en cuestión del conflicto. Como también puede ser algo muy parecido, algo afín, cercano, ¿ya? No importa. Pero tienes que lograr que ellos estén de acuerdo contigo antes. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, hay técnicas. Por ejemplo, una de las cosas que yo suelo hacer es lo siguiente. Imaginemos, me ha pasado hace relativamente poco tiempo, ¿ya? En realidad me ha pasado hace semana y media, ¿ya? Estamos en una reunión donde tenemos 3 áreas distintas, ¿ya? Éramos 12 personas, ¿ya? Entonces, yo sabía que iba a entrar a la boca del lobo. Entonces digo, no, necesito entrar con una mejor posición. Entonces, entramos a la reunión, a la sala, y dije lo siguiente. Bueno, señores, gracias por estar acá. Vamos a abordar un tema muy importante. Pero antes que nada, quiero decirles que si estamos aquí todos, es porque ante todo buscamos lograr la máxima eficiencia en nuestro servicio y también lograr una gran satisfacción hacia nuestros clientes. ¿De acuerdo? No olvidemos eso. ¿Estamos de acuerdo? Yo te digo, ¿quién me va a decir que no? ¿Crees que alguien va a decir que no en la mesa? ¿Mm? No, yo no quiero eficiencia, yo no quiero que mi cliente esté bien. Nadie, obviamente, nadie te va a decir eso. Nadie te va a decir que no. Te van a decir automáticamente, sí, efectivamente. Y automáticamente la gente, sí, sí, claro. Por ahí alguno que estaba así serio, me hace el gesto como que logré que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, ¿ya? En ese punto. ¿Por qué lo hice? Algo así, Noelia, psicología inversa. ¿Por qué lo hice? Porque estás destrabando, estás rompiendo previamente ese hielo, porque probablemente la persona ya venía con la pierna en alto para atacar, ¿no? Con eso, psicológicamente, estás tratando de que empatice un poco contigo y esté en mejor predisposición para luego conversar, ¿ya? Ese siempre lo uso, obviamente depende del tema, ¿no? Pero esto lo usé hace poquito, ¿no? Entonces yo dije eso, ¿estamos de acuerdo acá? ¿No? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, claro, por supuesto. Sí, todo, sí, ya, perfecto, muy bien. Entonces, veamos,
y empezamos a discutir el tema en cuestión propiamente, ¿no? Ahora, ¿por qué usé esto? Porque también tiene un mensaje poderoso detrás, ¿ya? Y si te acordarás del video de William Wallace que vimos en la clase 1, cuando los soldados no querían ir a pelear, ¿qué les dijo William Wallace a ellos? ¿Qué les hizo recordar? A ver si te acuerdas. ¿Qué les hizo recordar a los soldados? Porque ellos no querían ir a pelear. ¿Ah? Les hizo recordar su propósito, su razón de ser. ¿Ya? Entonces, ese fue un poquito el por qué también lo dije de esa manera. Porque nuestro propósito es lograr una máxima eficiencia y una gran satisfacción de nuestros clientes. Ojo, no te olvides de eso. Con eso estoy comunicando subliminalmente de que podemos pelearnos, todo lo que tú quieras, pero hay un propósito detrás que nos mueve. No hay que olvidarlo, ojo. Y con eso también modulas un poco el nivel de comunicación agresiva que podría tener cualquiera de la mesa. Entonces, también ayuda. Pero la psicología que puedes usar en este truco no solamente puede ir relacionado a eso, puede ser algo inclusive completamente, digamos, distinto. Como por ejemplo, oye, sí, estamos acá, ¿no? Estamos todos de acuerdo, pues, que el ambiente está muy bonito, esta sala, ¿no? O sea, algo que inclusive puede desencajar y despistar a la gente. También ayuda, lo he usado y ayuda mucho, porque haces que la gente logre empatizar un poquito contigo, se ría y diga, ah, sí, Ger, tienes razón, ¿verdad? No, y está bien bonito el ambiente. ¡Qué bueno! Y ya entramos de mejor ánimo a la discusión, ¿ya? Ese es un tip que te invito a que lo apliques. Identifica bien qué es lo que puedes decir para que inevitablemente todos en la mesa te digan, ¿de acuerdo? Una vez que hagas eso, va a aumentar tus probabilidades de que la negociación salga quizás a tu favor o en mayor medida los puntos que quieras ganar, puedas ganar la mayoría de ellos, ¿ya? Ese es un truco. Experiencia pura y dura, ¿ya? Muy bien, eso es. Entonces, te digo algo, ¿tienes alguna pregunta, alguna consulta? Si tienes alguna experiencia, algo que te haya pasado y crees que te pueda ayudar aquí en este momento, es el preciso momento de que podamos conversarlo, ¿ya? A ver, voy a poner aquí el comentario, perdón, el chat, para ver si por ahí alguien me escribe y no perderme nada. Muy bien, entonces, no lo olvides, la habilidad blanda tiene que ver mucho con nuestras emociones, hay que controlarlas debidamente y que ante situaciones conflictivas vamos a estar mejor preparados para resolverlo. Y las personas que se ofuscan, que lloran, que hacen su rabieta, que se molestan de una manera ya incontrolable, probablemente no van a lograr ser exitosos. No van a lograr, o sea, ser exitosos en la negociación, ¿no? Muy probablemente. Pero si tú lo sabes manejar bien, entonces hay mucha posibilidad de que puedas salir airoso. Y eso hace que como profesional te destaque definitivamente frente a tus colegas. Se va a notar, se evidencia. Oye, ¿qué pasó acá? Oye, sí, ¿no? Isabela nos ayudó con este tema. Oye, qué bien, ¿no? Gracias, Isabela, lo máximo. Lograste destrabar a alguien que quizás no se atrevía a decir o a hacer. Isabela, ¿cómo estás? Buenas noches. Levantaste la mano, te cedo el pase. Cuéntanos. Bueno, quería contar una experiencia que me pasó ayer en una reunión que tuvimos a nivel nacional. A nivel nacional somos como 15 personas que estamos, bueno, distribuidos a lo largo de este país donde soy yo. Y nosotros manejamos la parte administrativa de una marca grande. Y bueno, para no alargarlo mucho, la reunión iba a tratar sobre explicar un formato y el formato lo hice yo. Yo sabía que iban a presentar ese formato, pero un supervisor tomó mi formato, lo modificó, pero yo lo veía prácticamente igual a mi formato. O sea, solo le cambió 1, 2, 3 cosas allí, pero era básicamente lo mismo. Yo sabía que lo iban a presentar y cuando lo presentaron, efectivamente sí dijeron que el formato lo había hecho yo, pero que le habían hecho muchísimas modificaciones, que habían hecho muchos arreglos, básicamente que lo super mega mejoraron.
yo en ese momento, cuando yo sabía que lo iban a presentar, pero no sabía que lo iban a presentar de esa manera, como que dando a entender que habían hecho unas mejoras sustanciales, cuando básicamente le quitaron la esencia del formato que yo había hecho, que era automatizar tareas simples, porque la idea del formato era que se vaciara automáticamente solo, no estar vaciando datos de forma manual. Entonces, cuando vienen, lo presentan, dan la explicación, todos tenemos la cámara prendida. Y para mí fue una situación bastante difícil porque es complicado que alguien venga, tome tu trabajo, diga que haga mejoras, lo presente como suyo y aparte de eso, explique tu formato. Tú estés con la cámara prendida, no puedes hacer una cara, porque yo vine y dije, bueno, yo lo traté de ver de esta manera. Si están tomando mi formato y no el de otra persona, es porque obviamente mi formato está un poco mejor o más adaptado hacia lo que quiere la empresa. Pero fue una situación bastante complicada porque yo no sabía ni cómo sentirme en ese momento, la verdad. Intenté como que, bueno, vamos a verle el otro lado, la cuestión, y mi jefe no dijo nada, solamente se quedó en silencio, en un silencio absoluto. El otro supervisor terminó la presentación, pero fue una situación donde hasta había una compañera que ya, eso me dio un poco de risa, porque ella se puso roja de la rabia, porque yo invertí horas, muchas horas haciendo eso para mejorar el trabajo que hacemos nosotros. Y bueno, no sé, o sea, no, fue algo como que yo no me esperaba que esa persona que había hablado en privado conmigo, que me dijo que iba a presentar el formato, lo presentara de esa manera. No sé, creo que requería mucha inteligencia emocional, no como que estallar en ese momento, porque creo que otra persona lo hubiese hecho. Sí, me imagino. Muy bien, Isabela, gracias por contarnos. Mira, mira la emoción, todas las emociones que has experimentado, ¿no? Entre sorpresa, por ahí frustración, que alguien se apodere intelectualmente de tu trabajo, ¿no? Porque ahí hay un trabajo donde has invertido tiempo, esfuerzo, y que también a pesar de eso no salga como tú esperabas porque lo modificaron, lo desnaturalizaron, ¿no? Por lo que puedo entender. Entonces, lógicamente, a veces eso nos golpea muchísimo. Pero en cierta manera también puedo destacar lo que mencionas, es que de alguna manera lo pudiste controlar, ¿no? Lo pudiste controlar. Y eso imagínate que te puede pasar muchas veces, y creo que a muchos les pasa en el trabajo, cuando intentan apoderarse del trabajo que tú hiciste y no te dan los créditos necesarios, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy astutos y hábiles para saber comunicar bien lo que estamos haciendo. Esa es la recomendación que yo te puedo hacer. Nosotros podemos ser buenos profesionales, hay que serlo, pero también parecerlo. Es decir, mostrar el trabajo, hacer bulla, como se dice, ¿no? Mira, acá está lo que estoy avanzando, lanzas una versión preliminar, compartes a todo el mundo para que te vaya dando un feedback, quizás, ¿no? Y mira, he avanzado esto, ¿qué te parece? Y de esa manera logras que algunos puedan aportar y hacer los ajustes. Y como tú bien dijiste, porque me suena que lo hiciste algo así, ya muchos sabían de que tú lo habías hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera ya tienes gente que sabe y reconoce tu trabajo y por ahí alguno vivo, ¿no? Que trate de aprovechar la situación, lo único que va a hacer es quedar mal esa persona, porque obviamente es evidente de que el esfuerzo está en ti y la gran mayoría de personas se van a dar cuenta de eso. Y bueno, ante esa situación tienes dos opciones, ¿no? O lo enfrentas para que no vuelva a ocurrir, o simplemente lo dejas pasar y que ya el destino de ese profesional haga lo suyo, porque normalmente ese tipo de actitudes que no son éticas terminan pasando la factura en poco tiempo, ¿no? Pero nada, lo importante aquí son las emociones, cómo tú logras manejar la situación y también te sirve como una lección para que en adelante tú seas más, tomes mayor acción, ¿no? Mayores acciones para proteger tu trabajo, ¿no? Debidamente, ¿no? Y también, ¿por qué no? Hablar directamente. Entiendo que con los jefes o en algún momento del trabajo van a haber situaciones donde van a haber conversaciones de tú a tú, lo que normalmente se llama evaluación del desempeño, donde ahí cada uno habla, ¿no? Y ahí de repente sea el momento para que tú toques, mira, ¿sabes qué, jefe? Esto no me gustó para nada, yo esperaba que usted lo hiciera o lo tomara de otra situación, y ante la dificultad me hubiera avisado, ¿no? Para haber prestado un trabajo mejor. No me gustó para nada que se apoderaran de ese trabajo, ¿no? Que era mío. Y de esa manera el jefe la hará tener clara, ¿no? Entonces, por ahí que puede ser un momento para que también lo tomes en consideración, porque a veces es bueno decir las cosas, ¿no?
Muy bien, Isabela, excelente. Ahí hay también un conflicto interno que has experimentado, me imagino, ¿no? Vic nos pregunta, la pregunta difícil del millón, ¿no? ¿Cómo proponer la solución al conflicto por los linderos de la casa? Mira, Mick, yo te voy a ser completamente franco aquí, ¿ya? Eso de buscar una solución intermedia para el lindero, salvo que tú estés dispuesto a ceder parte de ese terreno, de esa porción de tierra, por ahí que podrías negociar, oye, ¿sabes qué? Mira, puede ser por acá, ¿para qué lo quieres? Yo quiero tener un jardín bonito. Ok, no me haría mal tener un jardín bonito cerca y alrededor. Si está dispuesto a ceder porque está dispuesto, por ahí que puedes tratar de ser más salomónico, ¿ya? Pero si realmente está violando lo que por ley te corresponde y no está dispuesto a ceder, quizás ahí no tengas mucho que hacer. La verdad, te soy completamente franco, porque ahí sí son conflictos mucho más específicos sobre algo material, ¿no? O es blanco o es negro, ahí gris no va a ser gris. O es tuyo o no es. No es que sí, pero en mayor o menor medida no. Entonces no es un tipo de conflicto muy particular donde sí pueden negociarse posiciones, argumentos, ¿no? Por eso yo te digo, si estás dispuesto a ceder, ¿no? Estás abierto a ceder, porque ese es el riesgo, por ahí que sí lo puedes abordar. ¿Sabes qué, vecino? Conversemos. ¿Para qué queremos este terreno? ¿Qué vas a hacer con él? Y de repente por ahí lo que él tiene previsto hacer te va a generar a ti una gran satisfacción. Y por ahí que lo puedes resolver. Ok, entonces sí estoy dispuesto a ser parte de. Pero si no va por ahí, entonces quizás no te convenga llegar a ese punto, ¿no? Tu estilo de resolver conflictos no sería tan equitativo ni adaptativo, sino tendería más a ser competitivo, es decir, vas a tratar de ganar. Lo cual tampoco está mal, ¿de acuerdo? Eso es, Nick. Jenny, pero dependemos de la madurez en el liderazgo. Sí, y la próxima clase vamos a hablar de liderazgo, así que no se la vayan a perder, que está buenísima, y vamos a profundizar conceptos y situaciones sobre este tema. Muy bien, les agradezco entonces, no se vayan a ir porque viene la evaluación, acuérdense. Reflexión final. En una empresa, dos ingenieros con igual formación ingresan juntos. Uno se enfoca solo en lo técnico, en lo especialista, ¿no? Y el otro, además, escucha a sus colegas, maneja conflictos y motiva al equipo. Te hago la pregunta. ¿Quién crees que será promovido primero? ¿El primero o el segundo? ¿Mm? Muy bien, ahí nos dice Nick, ¿no? El segundo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ve y haz lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es. Muchas gracias. Te cedo el pase, Lucía. Quedémonos para la toma de asistencia y el examen que ya va a estar activo para que asegures tu nota. ¿Ya? Muchas gracias.